Bueno, hablar de la memoria, y en particular de la memoria de los habitantes de la calle o de esos ciudadanos que por múltiples e infortunadas condiciones y circunstancias han terminado haciendo parte del paisaje urbano, es no solo interesante, sino creo que es una obligación. Y una obligación más aún desde las posiciones acomodadas, de las cuales disfrutamos algunos en los medios académicos, en los medios empresariales, y que frente a estos individuos, frente a los que hemos llamado o hemos acordado llamar habitantes de la calle, pues resulta ser un compromiso casi ético, ¿sí? Y en particular de la memoria no solo como la facultad que nos permite recordar, sino de cómo nuestra posición afortunada ha paulatinamente desplazado su lugar en la sociedad, el lugar de estos individuos, y más que recordarlos, tenerlos presentes, homenajearlos, por el contrario, los ignoramos, nos esforzamos por negarlos e incluso intentamos con gestos tan reprochables como ofrecer una limosna, tranquilizar nuestra condición y nuestra responsabilidad frente a ese fenómeno, ¿sí? Por una parte. En cuanto a digamos desde la perspectiva teórica, como se ha pensado este fenómeno de la memoria como condición de reflexión social, ¿sí? Hay un clásico texto que es el que Svetan Todorov ha publicado y se ha leído en distintos contextos, que lleva como título precisamente El abuso de la memoria, ¿sí? Un título que dice muchas cosas, entre otras, y él se refiere particularmente a el caso de la posguerra, ¿sí? De ese fenómeno tan masificado que todos más o menos tienen que ver allá en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, y de los que directamente convivieron en los centros de concentración nazis y que fueron víctimas o incluso colaboraron con esa barbarie de la humanidad que fue el establecimiento, desarrollo y posterior acabose de lo que se mal llama holocausto nazi, ¿sí? Que por ejemplo los judíos prefieren hablar de la Shoah. Ese tema y a esos individuos y su condición psicológica y el maltrato social al cual fueron por distintas razones condenados estos individuos, ellos y las siguientes generaciones, es a los que le dedica esta reflexión Todorov, ¿sí? En ese texto, con el propósito de mostrar cómo existen algunos excesos, ¿sí? En cuanto a hablar o considerar ese tema. De allí que él titule su texto con esta palabra abuso, ¿sí? Porque por una parte se sobrevalora el hecho, ¿sí? Y se sobrevalora el lugar que en la historia ocupa el hecho. Entonces por eso se abusa de la memoria sobre los acontecimientos de la Alemania de finales de la década de los 30, pero además sobre esa facultad que es la memoria, ¿sí? Al inicio de este trabajo, Todorov se refiere a las difíciles condiciones en las cuales los que presenciaron y fueron víctimas de los centros de exterminio y centros de concentración nazi no tenían la posibilidad de expresar aquellas vivencias y esos momentos dramáticos en los que convivieron bajo el dominio y el desprecio de los que se autodenominaban la raza elegida o privilegiada, ¿sí? Entonces, aquellos sobrevivientes de esos fenómenos le impresiona mucho a este investigador, a Todorov, en la medida en que, en vez de luchar o intentar dar testimonio de dicha experiencia, de dicha vivencia,
Por el contrario, se silencian, o su primera respuesta frente a los tribunales, ¿sí?, de lo que también nos ha hablado Hannah Arendt, su primera respuesta es el silencio, ¿sí? Es una condición casi psicótica en la cual el individuo expresa de un pánico preservado a raíz de una violencia que se ejerce, de acuerdo con Todorov y a su investigación, que se ejerce sobre las facultades cognitivas del individuo, entre ellas la memoria. Una persona que no puede dar cuenta de esos fenómenos es una persona que se ha silenciado, y nos cuenta Todorov que uno de los propósitos del centro de concentración era erradicar las capacidades cognitivas de los individuos. Eso, digamos, como un gran marco teórico para abordar el problema, pero trayendo ese fenómeno del abuso de la memoria y del exterminio de las capacidades cognitivas, de la memoria en este caso, a nuestro contexto inmediato y al objeto de investigación de este trabajo, es decir, a la condición de los marginados, de los pobres, de los miserables en nuestro contexto de ciudad y de país. Entonces, la cuestión no es tan diferente. Muchas de las razones por las cuales en Colombia existen 5 millones de desplazados, y por tanto muchos de ellos se enfilan o hacen parte de las personas pobres o en condiciones de miseria de la ciudad y que uno ve mendigando, son herederos de la violencia, de una violencia sistemática, política, y que se ha venido desarrollando en los últimos 50 o 60 años, y las esquirlas de ese proceso son muchos de los habitantes de la calle, ¿sí? Ellos o sus padres o el maltrato familiar que han vivido en ese contexto los ha dejado privados de una historia y de un reconocimiento social, ¿sí?, de la cultura y de la comunidad en la cual viven. Entonces, eso ya los designa a un lugar marginal en la sociedad. Eso los silencia, así como nos decía Todorov de las víctimas de los centros de concentración. A los habitantes de la calle desde hace mucho tiempo les debemos un espacio para que ellos den testimonio, ¿sí?, para que cuenten, expresen lo que se ha registrado en su constante trasegar de días y noches a la intemperie en las calles. Ellos tienen muchas historias que contar, ¿sí? Los medios de comunicación difícilmente les da la palabra, ¿sí? Sus experiencias se reducen a sus vidas, y sus vidas se agotan en la miseria, en la pobreza y en la basura, ¿sí? Así como hablamos tanto de reciclar, ¿sí?, así como intentamos darle uso continuo a algunos materiales, deberíamos preguntarnos igualmente por qué no darle una oportunidad a que estas vidas se reciclen, ¿sí? ¿Por qué no darles al menos la oportunidad que su testimonio tenga un valor a la hora de pensar y considerar la violencia de un país, ¿sí? ¿Por qué no intentar valorar la condición mental, las facultades mentales, en qué estado están estos individuos? Algunos estudios han demostrado que Colombia en general y la población de miseria en particular tienen y tenemos graves problemas cognitivos que rayan con los problemas psicológicos, con deficiencias de salud mental, y eso se le atribuye en el caso de los habitantes de la calle pues al consumo excesivo de narcóticos, ¿sí?, narcóticos muchos extremadamente nocivos, como es el caso del bazuco. Eso deteriora las capacidades cognitivas y deteriora en efecto la memoria. No obstante, eso no es una excusa o una razón última que nos permita justificar el hecho de que no tengan ellos una voz y de que su memoria no nos interese ni en el mundo académico ni en el mundo social a la hora de pensar, por ejemplo, el problema de la violencia y el problema de la pobreza. Muchísimas gracias.